Acá hay que decirlo frentero, para la cárcel ya, miembros del Centro Democrático, del Partido Conservador, que como paracos vienen patrullando la ciudad de Bogotá. Esta gente son socios de Álvaro Uribe Vélez y toda la extrema derecha. Además que el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronuncia ante los sucesos de Jason Jiménez y enfrenta de tú a tú a María Fernanda Cabal. E iniciamos con lo siguiente, decía el presidente, en memoria de Jason Jiménez y de lo que aquí me pedía. He escuchado su entrevista. Tenía razón Jason, la agricultura como fundamento de la reproducción de la vida es el camino seguro y su industrialización. Seguiré ese camino, Jason, que en paz descanse. Acá daba a conocer incluso que apoyó al presidente de la República, Gustavo Petro. Gustavo Petro es un hombre que demostró ser el más inteligente en toda la campaña, ¿cierto? En todas las encuestas y en todas las, ¿cómo se llaman? Sí, lo que lo llamaban a hacer, los debates. En todos los debates se notaba que era un hombre que estaba extremadamente preparado. Hay muchas cosas en las que tiene absoluta razón, y yo como un ser humano que genero trabajo y genero dinero, yo digo, la rotación del dinero debe cambiar. Sí, esa es la realidad. Porque todos los que somos empresarios y que hemos entendido un poquito sabemos que en Colombia los ricos no pagan impuestos, ni las empresas grandes no pagan impuestos. Eso es real, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de Gustavo Petro? ¿Con quién se rodeó? ¿Cuál es el cambio de un presidente cuando mete 2 o 3 personas a su gabinete que han venido con las mismas personas que vienen dañando el país? Ahí no hay cambio de nada. Eso fue una muy mala decisión. Por otro lado, pienso que debe ser claro. Yo tengo una palabra que es fea, no la voy a decir, pero dijo un amigo, lamba o no lamba sale por ladrón. Eso es un dicho de Corabastos. Lamba o no lamba sale por ladrón. O sea, Gustavo Petro la tiene fácil. ¿Por qué la tiene fácil? Porque los gobiernos anteriores venían haciendo casi nada. Pero el enfoque que se le está dando al país, a los empresarios, a la rotación del dinero, no es la indicada. Tú no puedes generar pánico y tú no puedes creer que vas a generar una estabilidad económica nacional generando pánico y sin tener claridad. Colombia es un país que tiene 3 cosas que lo pueden sacar cuando quieran de la situación en la que está. Cuando le dé la gana a este país, con 3 cosas lo saca. Número 1, agricultura. Gustavo Petro tiene toda la razón cuando dice que no se debe importar algunas comidas, porque acabaron con los arroceros, acabaron con la gente del maíz. Tú vas ahorita a Ibagué y al Tolima, no hay casi maíz cultivado. ¿Por qué? Pues porque abrieron las brechas para comprar maíz más barato afuera. El costo del dólar sube los insumos, así que producir maíz en Colombia es más caro que traerlo afuera. ¿Cierto? Claro. Ahí estaba. Incluso le tira unas críticas al presidente en su momento y le da la razón a nuestro mandatario. Ojo, que esto es una entrevista con la precandidata hoy, Vicky Dávila, que en su momento pertenecía al fiasco de semana. También miren el durísimo enfrentamiento con María Fernanda Cabal. Esta señora está bastante asustada, pues comparte el post de Progressives International bajo la bandera de la doctrina Monroe. Donald Trump y sus secuaces están liderando una campaña de agresión imperial. Por eso, International Progressives está convocando a todas las fuerzas progresistas a Bogotá, 24 y 25 de enero. Súmate. Y aquí es donde empieza el miedo a la extrema derecha colombiana. Decía Cabal, Petro está organizando un encuentro de la International, o sea, de la Internacional Progresista IP en Bogotá el 24 de enero con el fin de sabotear
el desmantelamiento del cartel de los soles en Venezuela. La IP aglutina a todos los enemigos de Estados Unidos, fue fundada por el senador demócrata Bernie Sanders y cuenta entre sus directivos al propio Gustavo Petro. Yo acá debo ser bastante claro. Cabal empieza con las mentiras. Ya se quedó confirmado, ya se anunció, incluso por diferentes medios y demás circunstancias, que el cartel de los soles no existe. Que esta fue una narrativa de la extrema derecha para justificar las actuaciones de Donald Trump en territorio venezolano. Cabal le sigue mintiendo a Colombia. Cabal le sigue mintiendo al mundo con este tipo de comunicados, con este tipo de mensajes. Cartel de los Soles es un invento más de la extrema derecha colombiana, para lo cual debemos prestarle atención y obviamente que el presidente de la República, Gustavo Petro, le responde: señora Cabal, usted está afirmando que el senador de los Estados Unidos, Bernie Sanders, es un enemigo de los Estados Unidos. Las mentiras, los mensajes, no le cuajan a la extrema derecha en nuestro territorio. Por eso es fundamental prestarle atención a todos estos planes que vienen armando como consecuencia del desespero, incluso para tratar de derrocar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y obviamente pidiendo a gritos una intervención militar de los Estados Unidos en nuestro territorio. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen ustedes al respecto? Pues señores, los invito a que me lo dejen en los comentarios porque, ojo, esto está bastante jodido. Miren, salen miembros del Centro Democrático, del Partido Conservador, como paracos, patrullando por Bogotá, buscando delincuentes ante la incapacidad del distrito. Patrullando por las calles de Bogotá, buscando petristas para levantarlos. Esto es una clara amenaza, como lo que sucedió en su momento con la Unión Patriótica. Miren, candidato a la Cámara por Bogotá con el Partido Conservador, miembro de la extrema derecha, socio de Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que han construido y no podemos callarnos, no podemos guardar silencio. Miguel Ángel del Río responde: cobardes. Aquí está su respuesta. O sea, detrás de los progresistas, como paracos cuando venían al Catatumbo y hacían de las suyas, que todo mundo se le escondía en aquella camioneta de color que todos la conocían y salían a esconderse. Por favor. La fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, le dice: el Estado colombiano debe actuar ante este concierto para delinquir con fines de campaña electoral. Los linchamientos políticos nos han dejado hambre, miseria, desolación, retraso y una profunda división como nación. Así no se piden votos. La violencia genera violencia. Y este señor responde, sin llorar, por favor. La argumentación para ganar votos es ir detrás del progresismo, es perseguirlo. No, no es la manera, no es la forma. Acá hay que acabar a estos paracos que están haciendo de las suyas, que pretenden eliminar ahora a todo aquel que piensa diferente a ellos. Y ojo, recorriendo las calles de Bogotá, como si, en pocas palabras, fueron los mandamases del territorio. Miguel Ángel del Río también decía: señores del Partido Conservador, ¿ustedes avalan esta candidatura que invita de manera palmaria a la violencia? El discurso del odio es el caldo de cultivo de las mayores infamias y fue la génesis de una guerra atroz. Ningún candidato debe estar habilitado para esto. Y no solo eso,
sino que también debe pagar cárcel. Estas circunstancias no pueden quedar al descubierto, no se pueden realizar. Estamos en una democracia. Petro no es ningún dictador. Y tal cual, a como lo hace estos miembros, recordemos el análisis que deja a los amigos de RTBC para que vean este importante pensamiento crítico de lo que hace la extrema derecha en Colombia. This is a subject that we delve into with political analyst Guillermo Segovia. Guillermo, good afternoon. Welcome to RTVC News. Well, this video shows the coordination of the Democratic Center for Digital Harassment on social networks. We say it for doubters, it leaves them exposed. What is your interpretation of this situation? Good afternoon, Yahara. Well, while digital bullying is regrettable from every point of view, it is an act of violence and misinformation. In this case in particular, it is much more serious because the fact that it is a former president of the Republic, the leader of a political party, who is in charge of dirtying the electoral debate, the democratic debate through the dissemination of falsehoods or misrepresentations that are detrimental to the honor, good name, and truth about certain people or political groups is absolutely deplorable. It is a practice that must be repudiated. A democratic nation cannot fall into this type of trap. And let's also say that these types of mechanisms or tactics are added to another series of recent actions that show an intention to participate in elections and political discussions, not from the loyalty that democracy implies, but playing at all costs with all types of mechanisms. Simply that exposure to which they themselves give rise because it is communication between them, open and captured by the public, reveals this. That is very worrying. And again, I repeat, the Colombian community must reject it. As you say, Guillermo, it makes it much more reprehensible to have a former president in these tasks. Tell us how these warehouses are organized, how they are structured to achieve positioning messages of hate on social networks. Well, more than the Yajira particularity that is more or less known, there are the influencers, the initiators, who prepare the messages and then they are replicated through multiplication, batteries in bot centers, and repetitions. Very large teams of replicators participate who manage to impact opinion in very high numbers. And this is the risk of misinformation, because anyone who receives distorted information, a disqualification against someone without veracity, assumes that it may be true. Also, depending on their verifications due to ideological or political sympathies, and replicates it in such a way that the truth is affected and, again, the honor and good name of citizens. But rather than detailing the issue, as I say, which is already known, I would also like to warn of other practices. For example, on several Twitter accounts frequently used by some people who are involved in the campaign, leaks and clandestine recordings are released that, apart from being a crime in themselves, are contextualized in a negative way or through fake news, false news that is aimed at harming groups or entities. What is happening with RTVC is already common, and it is publicly known that there is an attempt to try to point it out as a public entity that is actively taking sides in the electoral process for some side as a militant. And the truth is that although there is an editorial guideline, there is no specific orientation on the part of officials, as has been attempted to be disseminated in recent days, and they themselves will be able to clarify. But in the face of public opinion, they try to outline that idea. But another issue that is very worrying is that certain crutches are used to turn a qualifier into a disqualification and give it a, let's say, a tinge of criminalization, as is done
For example, when they try to position a political movement such as Petrocepedismo as something that is in itself negative in order to try to influence public opinion and establish the idea that it is a risk. That is to say, this is a political trap because it implies that dirty propaganda methods are being used to try to affect the electoral process and also open public statements, such as those made the day before yesterday, 3 days ago, I believe, by former President Uribe, for example, regarding the elections, and that supposedly the support that candidate Cepeda has is of a criminal nature, which is very worrying. Because first, it is an assertion that is not corroborated by the facts. There is no legal process underway, and nevertheless, such statements are beginning to have an impact on public opinion due to the level of credibility that the former president still maintains. I would say as a whole that we must call on the loyalty of the political forces so that the electoral process is cleaned up. A transparent electoral process can be carried out between decent political forces that, let's say, give way to this debate, and that can build around the support of the Colombian people in a disposition of broad democracy. Of course, a carefully crafted narrative designed to mislead audiences. The media, too, has fallen victim to these attacks. Uribe Velez's advisor, Juliana Correa, for example, is also an analyst for Semana magazine and frequently publishes content against the public media system and its management. You might then ask if the media, if political leaders also back influencers to target RTBC and other sectors. Could this also be evidence of an organized strategy precisely for that purpose of attacking the public media system and in turn the government, as you mentioned? Briefly, please. Yes, there are several media outlets that do this openly. It is no longer a secret to anyone that there are newspapers and magazines that try to distort the nature of RTBC and reduce its impact on public opinion. There is growing concern because it has achieved a significant audience level that is growing and increasing precisely because it has become an alternative, providing direct, unmediated information. And this means that other forms of reporting with a double meaning are beginning to be exposed. In the case of Semana, it should be added that a recent survey has been published with great fanfare and has been replicated in related media outlets, for example, which has already been questioned several times, but which also has an impact on the deterioration of the electoral process by presenting figures that are not corroborated compared to electoral trends and which are generating climates of opinion and trends that are very harmful because they divert the true vocation of democratic debate. That is where we have to emphasize. And the population must become increasingly critical of media consumption and the information that is being transmitted through them. I believe that there is a good parameter in being able to compare what is done through RTVC, a public media system, with other channel stations and other media. I think that a good balance can be achieved by people through contrasting and consequently verifying the information trends. Guillermo Segovia, thank you for joining us here for this analysis on RTVC News. Have a nice afternoon. Have a nice afternoon. An observation mission. Y como nos dimos cuenta, estos miembros deben pagar por todo lo que han hecho. Deben sí o sí estar en una cárcel. No olviden, por favor, dejen su like, su comentario y ayuden a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.